para justamente entender cuál es el ámbito de competencia de la seguridad industrial y vemos tiene competencias en el área social, económica y técnica, ¿no es cierto? Y luego estuvimos conversando sobre esta definición que está acá en la diapositiva. Y no sé si conversamos sobre las dos seguridades que son siempre base de todo procedimiento de seguridad en las empresas. Hemos hablado de la seguridad intrínseca y añadida, ¿o no hicimos con ustedes eso? Sí, No, Liz. Lisa. Hicimos, ¿no? La seguridad intrínseca y añadida. Yo lo tengo anotado como ejemplo, sí, pero no lo ha desglosado en su totalidad, solo lo puso Sí, como... no hemos avanzado todavía eso. Ya. Todavía va a avanzar. Hasta ahí nos quedamos en los modelos técnico, el económico, el social, y hasta ahí hicimos retroalimentación. Perfecto. Bueno, hemos comentado ya sobre esta definición y hemos hablado justamente de que la seguridad es un conjunto de disciplinas y su accionar ratifica justamente eso, ¿no? Posiblemente como todas las disciplinas que hoy día desarrollamos, no solamente en el ámbito académico, sino también en la aplicación de programas operativos laborales, vemos de que la mayoría de las disciplinas son multidisciplinarias, tienen muchos componentes, ¿no? Y la seguridad obviamente no es ajena a ese hecho. Cuando analizamos la seguridad, vemos que hay componentes psicológicos, sociales, hay componentes de las ciencias prácticas como la física, la química. Hemos hablado justamente en la parte social un poco sobre el aspecto químico inclusive, ¿no? Bueno, pero lo que sí se distingue es que la seguridad actúa con dos grandes ramas. La seguridad industrial intrínseca, que es la seguridad preventiva, la que se anticipa a los sucesos que no son deseados a través de programas, a través de normas, a través de conductas seguras, y eso es lo que distingue a la seguridad intrínseca, ¿no? El participar en toda la serie de tareas que se cumplen como una parte de ellas, no como un agregado. Y la seguridad añadida, en cambio, es la que actúa contingencialmente, es decir, va a aparecer en el momento que existe una emergencia para poder controlar y minimizar los efectos de un accidente. Como ejemplo, podríamos decir lo que habíamos comentado en nuestros ambientes de la universidad. No sé si recuerdan, no comenté con ustedes este ejemplo. Si recordamos las aulas en las que pasamos nuestra materia en el edificio nuevo, así llamado, el detalle en el aula 206 o 204, podemos verificar que, por ejemplo, las puertas se abren hacia adentro. Y si hubiese habido un componente de seguridad intrínseca, eso no se hubiera hecho. Se hubiera tomado en cuenta una norma, la norma NFPA 80A. Esa norma establece que todas las edificaciones que van a ser destinadas a albergar un importante número de personas, como los colegios, las universidades, los supermercados, los teatros, los estadios, todos los lugares en los que hay un alto concurso de personas, en caso de emergencia, sus puertas deberían abrirse hacia afuera. Todo lo contrario vemos en nuestras aulas. Entonces, ustedes, a ver, hagan esta suposición, esta simulación. Si estamos en este momento en nuestra aula, la 204, pasando clases, ¿qué hubiese ocurrido si de pronto sentimos un remesón, un inicio de un terremoto? Todos tenderíamos a salir inmediatamente por la puerta, pero si la puerta está cerrada, ¿quién la va a poder abrir si nosotros sabemos que esa puerta se abre hacia adentro? Nadie podría evacuar y sería un desastre, una catástrofe total, ¿no es cierto? Miren ustedes justamente que la seguridad intrínseca ahí debe participar en el diseño y en la construcción de los espacios públicos. Y el criterio es, las puertas se deben abrir hacia afuera para permitir la evacuación inmediata de todas las personas que estén ahí. Hay antecedentes funestos.
¿no? Yo les comentaba, si no es con ustedes, al otro grupo, el caso de un estadio de fútbol en Lima, Perú, el Estadio Nacional, por ahí en la década de los 60, no tengo el año en la memoria, pero en esa década, en algún momento se jugaba un partido muy importante, supongo eliminatorios de la Copa Mundial, y jugaba la selección peruana con la selección argentina. Fruto de alguna desacertada, supongo, decisión de un árbitro, el público reaccionó y quiso hacer una invasión de campo. El cuerpo de policías, al ver que existía este peligro de invasión a la cancha, quizás en una actitud desproporcionada y desacertada, empezó a disparar gases lacrimógenos contra las tribunas. Y la gente, al sentir la asfixia, dio un paso atrás, retrocedió y quiso evacuar el estadio. Lamentablemente, el estadio tiene, igual que el de Cochabamba, una reja perimetral, una malla perimetral. Y todos corrieron hacia la malla. No habían las puertas, estaban cerradas. Algunas personas, las primeras, lamentablemente, que llegaron a esa situación, atravesaron las puertas, pero como carne molida que sale de la máquina, ¿no? 60 muertos. Entonces, hemos aprendido de esa experiencia. La seguridad industrial, como muchas disciplinas, han ido construyendo sus modelos, sus programas en base a experiencias y lamentablemente en el caso de la seguridad industrial esas experiencias no son nada gratas. Dejan mucho dolor, muchas víctimas y lógicamente la enseñanza de que nunca deberíamos hacer eso. Lamentablemente, pese a las recomendaciones que hemos hecho a nuestras autoridades en muchas oportunidades, las puertas se abren hacia adentro, en ese edificio nuevo. Una situación aún peor es haber decidido instalar el auditorio en el quinto piso. El quinto piso tendría que tener vías de escape, escaleras de emergencia. No existe nada de ello. Es más, cuando está absolutamente saturada la capacidad de este recinto, si ustedes se fijan, cierran con candado las puertas, cierran los ascensores. Entonces, en una emergencia, ¿cómo evacuaría fácilmente esa enorme cantidad de personas que están en ese recinto? Yo les dejo esa idea para que ustedes reflexionen y vean la importancia de la seguridad intrínseca. Ahora bien, en esos casos que he citado como ejemplo, ¿cómo actuaría la seguridad añadida? Tendríamos que prever que existan obviamente servicios de ambulancia para recoger a los heridos, colchonetas para que se tiren al vacío y puedan evacuar. En fin, cosas que se me ocurren en este momento quizás de forma desordenada y con un escaso criterio técnico, pero eso es lo que nos daríamos en esa tremenda situación. No sé qué opinan ustedes sobre esta situación, esa diferencia, y si están entendiendo el concepto, la diferencia entre seguridad industrial intrínseca y seguridad industrial añadida. Adelante con sus comentarios. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, adelante. Licenciado, este caso, pero se da más que todo a lo que yo vi en los hospitales también, que las puertas entonces son igual que en las aulas de la UNS. Entonces estaría mal igual ese tipo de imagen, ¿no? Claro, en los hospitales las puertas tendrían que ser de vaivén. ¿Por qué motivo? El ingreso de una camilla de emergencia, por ejemplo, debe permitir que la puerta se abra hacia adentro, ¿no? Pero para evacuación debería también abrirse hacia afuera, es decir, deberían ser puertas tipo vaivén, ¿no? ¿Está claro? Sí, licenciado. Entonces, para la seguridad añadida, entonces estaría siendo el ejemplo de las ambulancias, ¿verdad? O sea, que estén al Claro, tanto. imagínense en ese caso en un hospital que pase eso, sería un desastre, ¿no es cierto? Que no puedan evacuar, donde ya están en un nosocomio, en un lugar de auxilio. Se quedarían ahí prácticamente, pero es lamentable ya ejercitar una elucubración sobre ese tema, yo creo que no es nada agradable, ¿no? Son errores garrafales. ¿Algún otro comentario más?
Nada, ¿se entendió la diferencia entre las dos seguridades, jóvenes? Sí, Liz, en una consulta, al momento de hacer estructuras, por ejemplo, en el caso de una universidad, o sea, es recomendable, pero es exigido tener estas medidas. Por ejemplo, yo siento que en nuestra universidad, si hacen eso es porque los mismos alumnos somos autodestructivos, porque sabiendo que es algo para nosotros, no cuidamos como tiene que ser. Entonces, al ser una universidad, un lugar tan grande, no tendría que ser un requisito, o sea, obligatorio tener ese tipo de seguridad, digamos. Las normas las cumplimos o no las cumplimos, ¿no? El principio fundamental es ese. No existiría eh, un razonamiento que justifique una vulneración a una norma. Es un principio obvio de aplicación del bien común, ¿no? Si se ha hecho una norma es porque justamente, como les he comentado, es fruto de una experiencia. No hay un desarrollo con una exquisitez, por ejemplo, de un modelo matemático, ¿no es cierto? Muchas de las ciencias como son la administración, eh, la sociología, muchas han partido de una experiencia, es decir, tiene un basamento empírico. Si ustedes se ponen a analizar como tal, como ciencia, por ejemplo, les doy este caso, los trabajos de Michael Porter. Ha salido a hacer verificación. Dígame. Los casos, por ejemplo, de Michael Porter, cuando él ha hecho su investigación sobre este tema de la competitividad, ha desarrollado en base a observación. Obviamente ha hecho investigaciones, pero no hay un desarrollo analítico con algoritmos matemáticos que demuestren que la competitividad obedece a una ecuación, por ejemplo, ¿no? Entonces no ha habido ese tipo de desarrollo. Hoy están muchas ciencias refrescando justamente ese tipo de accionar para tratar de darle una validez mucho más universal y consistente. Entonces, ¿qué podríamos decir? La seguridad se ha forjado en base a experiencias dolorosas, ¿no? Un aprendizaje muy duro. ¿Qué queda para adelante? Cumplamos las normas, porque creo que ahí se aplica un dicho muy propio de nuestro país, que es del área oriental. En Santa Cruz es muy común decir, es mejor aprender en espalda ajena, es decir, que le haya pasado a otro y que no me pase a mí, pero para que no me pase a mí, tomaré en cuenta lo que le pasó a otra persona y no cometeré el mismo error, porque ya sé cuál es el resultado. Entonces, el principio es previsor, ¿no? Evitar que eso ocurra. ¿Por qué? Porque ya está demostrado en la práctica, de forma tácita, empírica, que eso va a ocurrir en el momento menos deseado. Eh, Sabemos que debemos conducir con cinturón de seguridad, es la norma. ¿Quiénes se ponen? Pocos. Bueno, si van a chocar, ya deben saber qué es lo que va a pasar, qué riesgos corremos. Ahora, ¿es obligatorio? Yo creo que sí. La norma dice que hay que ponerse el cinturón de seguridad para conducir un vehículo. Si no utiliza el cinturón de seguridad, debería tenerse las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, el principio de la norma es ese, ¿no? ¿La cumplimos? ¿Sí o no? Si no la cumplimos, vamos a correr riesgo. ¿Algún otro comentario? ¿Todo claro, jóvenes? Ingeniero, buenas tardes. Adelante, adelante. ¿Será que podría dar un ejemplo más de seguridad intrínseca? Claro que sí, con todo gusto. A ver, acá justamente en la siguiente lámina, vamos a ver, vamos a compartir. Este es un trabajo desarrollado por el señor Frank Bill. Frank Bill ha recogido los trabajos iniciales de un predecesor, que es el señor Henrich. Este señor Henrich fue el que
desarrolló el primer programa de seguridad industrial, ¿no? El nombre de ese programa se llama Prevención de Accidentes Industriales. Después de algún tiempo aparece esta propuesta de Frank Bird, un segundo investigador del área de seguridad industrial, con una nueva propuesta. Su programa se llama Control Total de Pérdidas. Si ustedes se ponen a relacionar, hasta el nombre ya es moderno, ¿no? Asociado al tema de calidad total. Precisamente muchos temas que aborda el señor Frank Bird tienen relación con la calidad total. Eso veremos en el capítulo 2, van a ver la forma interesante en la que se entrelazan estas dos disciplinas. Voy al ejemplo. En este estudio que ha hecho el señor Frank Bird, miren, sobre una muestra realmente grande, ¿no? 1.753.498 accidentes. Esa fue su muestra. ¿Y qué determinó? Que todos esos sucesos han tenido antecedentes. Los antecedentes, ¿cuáles han sido? Dos fundamentales que están acá en la parte preventiva. Y si asociamos a lo que acabamos de ver, acá estaría la seguridad intrínseca. Aquí debería haber actuado, en la parte preventiva. Ahora, esos dos componentes, ¿cuáles son? Las condiciones inseguras y los actos inseguros. Están acá. Ahora, él ha llegado justamente en base a su estudio a determinar que si esas condiciones previas, esos dos elementos previos, son la causa de los accidentes, su relación es de 85% de los accidentes se deben a actos inseguros y un 15% a condiciones inseguras. Entonces, en el ejemplo que citaba yo sobre las puertas, podemos decir que es una condición insegura que las puertas se abran de esa manera. Y un acto inseguro, por ejemplo, no sé, que algún joven en el aula haga alguna cosa indebida que obliga a todos a abandonarla, el aula, ¿no? Alguna situación rara o algo que haya pasado. Entonces, el acto inseguro es hacer algo que no está establecido dentro de las normas, dentro de lo que se recomienda para tener un ambiente seguro. Y la condición insegura es el ambiente, las condiciones generales del lugar donde estamos trabajando. En el caso de de un incidente, por ejemplo, a ver, vamos a ver, supongamos una persona que está caminando descuidadamente en una calle en la que de pronto hay un desnivel, una acera, una grada, pero está atento a contestar su smartphone, está mandando mensajes caminando, mucho de eso vemos en la calle. ¿Ese qué es? Es un acto inseguro. Una condición insegura es que exista en la acera una diferencia de nivel porque hay una grada. ¿Qué va a pasar? Por esa condición insegura y el acto inseguro, lo que va a ocurrir es un incidente. Ese incidente es lo que aquí califica el señor Frank Bird como un casi accidente. Ahora bien, si la situación se pone manifiesta y de modo mucho más agresivo, probablemente ese joven no solamente sufra un traspié y se caiga. ¿Qué pasa si sufre una torcedura de tobillo? Ya es un accidente leve, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando de una proporción, enseguida tocamos los números. Pero, ¿qué ocurriría si esa caída hace que el hombre, por ejemplo, salte de la acera a la calzada, caiga a la calzada, y que pase un vehículo en ese momento? Puede ser que el vehículo lo aplaste, pase y determine un accidente mayor. Por ejemplo, la rotura total de 2 piernas. Entonces estamos hablando de una lesión con incapacidad. Esa persona ya no va a poder volver a trabajar porque ha perdido 2 piernas. Y sería mucho más grave aún si en vez de sufrir el impacto en las piernas, sufre en la cabeza. Esa persona sufriría una fatalidad, ¿no? Entonces, ¿qué dice el señor Frank Bird en su estudio? Que de estas condiciones que se puedan dar y de estos actos inseguros, de un número, él cita de 1000 situaciones, 600 son consideradas como casi accidentes o incidentes. 30 van a determinar lesiones menores, 10 lesiones mayores con incapacidad y una fatalidad.
Entonces, esa es la famosa pirámide que refleja justamente lo que estamos comentando. La diferencia entre lo que es la seguridad preventiva o intrínseca y lo que va a ocurrir en estos casos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos un casi accidente, no podríamos hacer prácticamente nada. Ha sido un tropezón, perdió el paso y se cayó y se volvió a parar. Pero si tiene una lesión menor, necesitamos recogerlo ese herido, prever que existan los medios, atenderlo oportunamente, mucho más si es una lesión mayor, ¿no? Y bueno, ya en la muerte, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces la seguridad industrial actúa preventivamente, esencialmente, y en su caso, cuando se da el accidente, deben haber los medios, los recursos como para poder actuar para minimizar el impacto. Estos señores que están acá, que son 10, si no son atendidos oportunamente, puede ser que termine en un caso fatal, ¿no es cierto? Entonces, la seguridad añadida tiene que actuar inmediatamente aquí. Eso es lo que podemos citar como un ejemplo en base al trabajo del señor Frank Birk. Comentarios, jóvenes. Que los que pagan impuestos están en la sede de gobierno. Evidentemente, pero la ciudad de Licenciado, perdón. Tenía una duda sobre los números. ¿Es 1 en 1000 o 1 sobre la muestra que está ahí de 1.753.000? Él ha trabajado, obviamente, con los resultados, y los resultados le dan que en el caso de ese estudio, de 1000 condiciones y actos inseguros, 600 terminan en eso. ¿Ya? La muestra sería 1000. ¿Está bien? Sí, licenciado, gracias. Ok. Buenas tardes. Sí. Disculpe, yo tenía una duda. No sé, bueno, yo creo que ha visto el accidente que hubo en el Instituto del Alto. Entonces, no sé si influye o debía intervenir ahí la seguridad industrial igual o de alguna forma la seguridad en la institución, ¿no? Con el accidente de esas personas que se cayeron desde el quinto piso, si no me equivoco, desde las barandas. ¿Hay algún formato en la que la institución puede poner el mínimo de personas reunidas en los pasillos o indicaciones? ¿O qué se puede hacer en ese caso? Claro. A ver, yo creo que eso obliga a un análisis más profundo de conductas, ¿no? En primer lugar, yo creo que hubiese sido entendido si, por ejemplo, ese número tan alto de estudiantes eh, estuvieran reunidas ahí para estudiar. No creo, ¿no? En un pasillo no se van a reunir para estudiar. No creo que ese sea el ambiente para llevar adelante una clase. No sé qué estarían haciendo y tampoco me interesa. Pero creo que no estaban estudiando. Entonces, la universidad es un lugar para estudiar. Si están haciendo otra cosa, ninguna previsión yo creo que va a soportar racionalmente que se tenga que asumir esas conductas, ¿no? Por eso que se vuelve ya un problema obviamente legal. ¿Quién los convocó? ¿Por qué estuvieron ahí? Hubiese sido realmente una pena que entre ese número de personas en la biblioteca y la biblioteca no esté acondicionada para soportar el peso de, no sé, 500 alumnos y se hunda, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo una barbaridad. Ahí sí, obviamente, no se cumplieron las normas, no se construyó el soporte, la estructura para soportar ese importante número de personas en un aula llamada biblioteca, pero no, ahí estaban haciendo otra cosa y no hay previsiones para eso, ¿no? Obviamente las estructuras se las diseña para un determinado fin, para un propósito. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta más?
A ver, voy a tratar de explicarles algo que en el capítulo 2 está, pero vale la pena quizás, en base a la pregunta, hacer este comentario. Permítanme, por favor, un minuto. Voy a compartir una lámina de otra presentación, del capítulo 2 justamente. ¿Pueden observar la nueva diapositiva? Sí, Inge. Sí, licenciado. Y justamente esta tiene que ver con ese análisis bifurcado que tiene la seguridad con la calidad, ¿no? Y es el trabajo de Fran Beck. Él señala que nosotros, obviamente, en nuestro comportamiento, en nuestro quehacer, deberíamos hacer un análisis de nuestras actividades en dos dimensiones. Lo que debemos hacer, ¿no? Está, por ejemplo, en el eje de las X, lo que debemos hacer, lo necesario que debemos hacer. Y la eficiencia o el hacerlo bien está en el eje de las coordenadas, en el eje Y. Por lo tanto, en ese sistema cartesiano encontramos 4 cuadrantes. Fíjense ustedes. El cuadrante de la parte superior, si vemos lo necesario hacia la derecha, estamos bien. Y hacia arriba, hacerlo de forma correcta, hacerlo bien. Por lo tanto, deberíamos hacer nosotros siempre esto, ¿no? Hacer lo necesario y hacerlo de la forma más correcta. Un horror es hacer esto, hacer lo innecesario y hacerlo de forma incorrecta. Yo creo que esto pasó ahí, ¿no? ¿No es cierto? Esto es lo que pasó. Y eso terminó en un desastre. Hay otras opciones, obviamente. Hacer lo innecesario y hacerlo bien no tiene sentido. No tiene ningún provecho. O hacer lo necesario pero hacerlo mal, tampoco. El único cuadrante que nos queda como seres conscientes es hacer lo necesario y hacerlo de buena forma. Acá estamos combinando la seguridad y la calidad de una forma muy importante, ¿no? Los principios de la calidad total nos llevan a esto. Hay que hacer lo necesario y de forma correcta. ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Se entendió esta reflexión? Sí, Licen, está claro. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya les he dicho, a la universidad vamos a estudiar, ¿o a qué vamos a estudiar? ¿Cómo debemos estudiar? Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Y para ello, el estudiante debe actuar como estudiante, eso es lo correcto, y dedicarse íntegramente a eso. Profesor debe dar clases y debe hacerlo de la forma más adecuada. Si todos estamos acá, tendremos una sociedad, obviamente, en desarrollo, próspera, con calidad de vida, etcétera, ¿no? Pero si vamos a estar acá, es un desastre, ¿no? Por eso está en rojo. Muchas veces, ya que han tocado el tema de la universidad, ustedes lo que ven, por ejemplo, supongo en videos, en películas, en series, que son muy comunes, cuando ven ambientes universitarios, en esas películas, lo que vemos en ingresar a una universidad, a un joven, es con los brazos llenitos de libros, ¿no? De libros. Yo les invito a ver qué pasa cuando ingresan a San Simón, muchos, no digo todos. ¿Cómo entran? Ahí está la respuesta. Aquí estamos entrando a la universidad. ¿Mm? Hay personas que van a entrar con palos, con pancartas, con
con alicates, con alambres. No creo que estén yendo a estudiar. Están yendo a otra cosa y eso no se hace. ¿Está clarísimo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Me alegra. Bien, entonces, esto nos refleja justamente esa diferencia que es importante. Ahora, me gustaría que ingresemos a hablar ya en detalle de lo que es estamos trabajando. Ese recinto le llamamos ambiente de trabajo. ¿Qué pasa en un ambiente de trabajo? Hay un trabajador, pongámoslo así en singular, ¿está solo? No. Está rodeado de muchos elementos. A esos elementos les vamos a poner un nombre, agentes. Hay varios agentes y los podemos generalizar en cinco grupos. El trabajador está rodeado de agentes físicos, de agentes químicos, de agentes biológicos, de agentes ergonómicos y psicosociales. Y acá hay una reafirmación de lo que les decía. Miren la seguridad industrial, qué cantidad de conocimientos precisa para poder entender el hombre en su ambiente de trabajo. Necesitamos conocer de agentes físicos, de agentes químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, porque con ellos va a convivir el trabajador en un ambiente laboral. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer en la perspectiva de seguridad? Tenemos que controlar adecuadamente el manejo, el uso de estos agentes. ¿Por qué? Porque estamos en constante contacto. Si no los manejamos adecuadamente, estos agentes van a actuar en contra de nosotros. Y ahí se van a presentar justamente los casos que ya hemos estado señalando, accidentes y enfermedades profesionales. Lo que debemos ver entonces es que un programa de seguridad industrial debe manejar con mucho cuidado el contacto que tenemos nosotros en el día a día. Esta situación ha obligado obviamente a la seguridad industrial a desarrollar un instrumento que se llama el Programa de Seguridad Industrial. El programa es un plan, ¿no es cierto?, concreto, que establece premisas, objetivos, además dentro del uso de recursos, las limitaciones y las acciones que deben hacer las personas que forman parte a lo largo y ancho de toda la estructura organizacional. Entonces habrá competencias que deben cumplir la alta gerencia, el nivel estratégico, el nivel ejecutivo y obviamente el nivel operativo. Y ustedes saben a qué me refiero, un organigrama, ¿no? Una estructura organizacional. Cada uno tiene una función que desempeñar desde el punto de vista de la óptica de la seguridad industrial. Lógicamente, necesitamos a la cabeza una expresión que es muy propia de nosotros, liderazgo. No es un tema de jefatura. Acá un jefe no va a resolver ese tema, el problema de la seguridad, sino un liderazgo. Como en todos los quehaceres, si hablamos nosotros hoy día de altos niveles de eficiencia en las compañías que sean competitivas, una jefatura no está para eso. Y lo hemos dicho en la primera clase, cuando hemos diferenciado lo que es administración de gestión. Para gestionar, pues, posiblemente una jefatura sea suficiente, pero para administrar ya no cabe. Tiene que ser un administrador, un líder. Y ese líder, ustedes saben bien, que tiene que tener ciertas condiciones. Hoy día le llamamos competencias. ¿Cuáles son? Competencias teóricas, competencias técnicas, competencias humanas. Tanto hoy día hablamos sobre las habilidades humanas, ¿no? Sobre ese capital humano. Perdón, un minutito, tengo una llamada. Un minutito, por favor.
Bien, jovencito, mil disculpas. No sé si esto está claro, esto del ambiente de trabajo, por favor, a ver, comentarios, preguntas. Buenas tardes, Inge. La parte que dijo de lo último de la competencia de un líder tiene que tener una competencia humana y el otro, ¿cuál era? Bueno, hoy día lo que se menciona muchísimo y en varios actos, ¿no? Voy a poner el ejemplo. Esto de hacer hasta un currículum. Miren ustedes los procesos hoy de selección, de reclutamiento, selección de personal para contratación, obligan al postulante ya no a efectuar un currículum como antes lo hacíamos, ¿no? Donde poníamos nosotros nuestros datos personales, los estudios que habíamos hecho, la experiencia. En fin, era muy descriptivo, una hoja de vida, por eso se llamaba, ¿no? O se llama. En cambio, hoy día, ¿qué les piden? Les piden a ver cuáles son las competencias que ustedes tienen. Y a saber, son 3, ¿no? Competencias teóricas, ¿qué saben? Competencias técnicas, ¿qué saben hacer? Y competencias humanas, ¿qué condiciones humanas o qué habilidades blandas tienen? Liderazgo, comunicación, empatía, asertividad, resiliencia, manejo de conflictos, negociación, en fin. Esas cosas hoy se insertan y esas son las que se toman en cuenta. Por lo tanto, un líder hoy necesariamente tiene que tener un componente de estos 3 elementos. Y cuando hablamos de esas habilidades blandas, el liderazgo descolla, ¿no? Terriblemente. ¿Qué tipo de liderazgo tiene? ¿Cuál es su conducta como líder? A saber, hay 12 tipos de liderazgo, pero la mayoría de los autores coinciden en que los podemos agrupar en 4 categorías, ¿no? Yendo desde lo más negativo a lo más positivo, podríamos hablar de un liderazgo liberal, el laissez-faire. Luego tendríamos un liderazgo transaccional, que es de 2 tipos. El negativo es autoritario, el que toma decisiones sin consultar a nadie, y solamente le gusta el empoderamiento. El otro tipo de liderazgo es el